segundo, por favor, enseguida. Listo. Una disculpa, creo que ya se está grabando. Entonces, tenemos los bioelementos, así los vamos a llamar, debido a que estamos hablando de componentes que forman parte de los seres vivos. Estos son elementos químicos que van a estar integrando moléculas, tejidos, células, todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Están combinados entre sí para formar moléculas y las moléculas las podemos clasificar en inorgánicas, como es el agua, y las sales minerales. Recordemos, en nuestro cuerpo tenemos una gran concentración de agua y también de otros elementos, por ejemplo, sales minerales, entre muchos otros elementos como el calcio, como el fósforo, como muchos otros, como carbono y demás. Y tenemos también moléculas orgánicas, que serían los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que están por lo regular todos o que tienen la característica más bien de estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Todo lo que hablemos de bioelementos, todo lo que tenga que ver con la cuestión de los seres vivos, estamos hablando de moléculas que van a estar conformadas por carbono, es decir, todo va a tener, al menos en alguna parte de su estructura, algún carbón, alguna molécula de carbón. Entonces, la materia viva está constituida como este diagrama nos presenta. La proporción de los elementos en la materia viva es un 65% de oxígeno, un 18% de carbón, 10% de hidrógeno, seguimos con un 3% de nitrógeno, 2% de calcio, 1.1% de fósforo y valores mucho más pequeños, como para el azufre de 0.2% y 0.7% de algunos otros elementos. Entonces, hablemos de las moléculas inorgánicas. Entre estas, la principal y más abundante en los seres vivos es el agua. Sus funciones son muy variadas y es el medio donde ocurre la mayoría de las reacciones químicas. Es el disolvente de iones, minerales y muchas sustancias orgánicas. Va a actuar como regulador de la temperatura, para transportar sustancias, como regulador de pH. En sí, la célula y los seres vivos estamos constituidos por una gran cantidad de agua que nos permite, pues, continuar vivos y realizando muchas de las funciones necesarias para que nuestro organismo funcione al 100%. Tenemos las sales minerales que pueden encontrarse en los seres vivos en un estado sólido o disueltas en el organismo. Desempeña funciones muy importantes en los seres vivos, manteniendo el pH constante
interviene también en la transmisión de impulsos nerviosos, en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y muchos otros factores que están dados, por ejemplo, algunos iones, los cuales se obtienen a partir de sales minerales, por ejemplo, iones de calcio, de fosfato, de potasio, de sodio y demás. Tenemos también los componentes orgánicos, las moléculas orgánicas como son los azúcares, los glúcidos y los hidratos de carbono, son compuestos formados por átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno. En su mayoría, si no es que absolutamente todos, tienen algún átomo de carbono. Estos van a ser solubles en agua, bueno, hablando de la mayoría de ellos, y podemos tener algunos monosacáridos como son la glucosa y la fructosa. Son azúcares que nos van a estar dando nutrientes directamente a la célula. La glucosa es uno de los monosacáridos que más se aprovechan porque su aprovechamiento es directo, es decir, la célula puede ingresarlo así tal cual a través de las proteínas de membrana y puede utilizarlo para la obtención de energía. Recordemos, la glucosa nos puede estar dando moléculas de ATP, que es la molécula que sirve o funge como moneda energética de la célula. Tenemos también disacáridos, que estos van a necesitar un poquito más de esfuerzo por parte de la célula para poder procesarlos, ya que por lo regular son dos monosacáridos que están unidos y que es necesario hacerlos un poco más simples, es decir, romper los enlaces que los están uniendo para poder estar utilizándolos. Y aún más complejos son los polisacáridos. Estos van a ser cadenas largas de azúcares que van a estar conformando pues estas cadenas que sí, se va a llevar mucho más energía, mucho más esfuerzo en poder procesarlas, pero la energía que se va a obtener a partir de ellas pues va a ser también mucho mayor. Entonces se equilibra, incluso pues se beneficia si se utilizan estas. Tenemos los lípidos. Están formados por átomos de carbono también, hidrógeno y oxígeno. Algunos poseen además fósforo, nitrógeno y azufre. Son insolubles en agua, es decir, no podemos disolver un lípido en agua. Nos ha tocado a veces ver cómo perdón, el aceite, cuando el aceite lo vertimos en agua, ¿qué pasa? Se disuelve, se va al fondo. ¿Qué está pasando con el aceite cuando lo ponemos en el agua? Flota, No se juntan, no se mezclan. se separa. Así es, flotan, no se juntan, se ven separados, es decir, no son solubles. Pero los lípidos son solubles en disolventes orgánicos. Las funciones que tienen estos lípidos son varias. La principal es la energética, darnos energía al momento de estar rompiendo sus enlaces. Son protectores, por ejemplo, cuando hablamos de la membrana que tienen nuestras células, todas nuestras células tienen una membrana celular, y esa membrana está compuesta por una capa, bueno, más bien es una bicapa lipídica. Son dos lípidos que se encuentran acomodados, cada parte apolar hacia afuera de la célula y hacia adentro, hacia el citoplasma. Y esa bicapa pues le sirve de protección. Además nos puede proteger de otras cosas. Como colorantes, actúan también como vitaminas y tienen acción hormonal. Algunos lípidos tienen alguna función para la activación o el funcionamiento correcto de algunas hormonas. Y tenemos, por ejemplo, los triglicéridos, que es una molécula que está conformada por tres ácidos grasos, por tres lípidos. Tenemos también las proteínas.
Estas moléculas son de gran tamaño y están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente, y están formadas por la unión de aminoácidos. Tienen función transportadora, hay algunas proteínas acarreadoras que van a estar atrapando o llevando algunas otras moléculas. Eh, por ejemplo, las que les comentaba, proteínas de la membrana que se encargan de formar tipo como canales en la membrana celular y por la que pueden pasar algunas otras moléculas, es decir, pueden, tienen esa función del transporte celular, permitir ingresar o salir moléculas específicas. Función estructural también, contráctil, inmunológica, catalizadora, es decir, pueden incluso acelerar algunas funciones, por ejemplo, cuando se unen los aminoácidos a estas, eh, factores de coagulación y también pueden tener alguna función hormonal. Cuando tenemos una serie de aminoácidos, por ejemplo, los que vemos aquí en la imagen, tenemos aminoácidos que están conformados por un grupo radical aminoácido, un grupo amino y un grupo ácido, por eso se llama aminoácido. Y tenemos aquí un radical que va a ser diferente. Hay varios aminoácidos diferentes, cada uno con importancia esencial o no esencial para el ser humano, pero muchos tienen una función estructural en cuanto a las proteínas. Entonces, ya sabiendo que este es un aminoácido, aquí tenemos varios de ellos. El grupo radical, como les comento, es diferente, van a variar y cuando estos se unen con sus grupos amino y grupos ácidos, como podemos ver aquí, el grupo ácido se une al grupo amino de otro aminoácido, el grupo ácido de ese otro se une al grupo amino de otro, y así se van formando estas cadenas. Estas cadenas son las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Dependiendo de la conformación, dependiendo de los aminoácidos que los conformen, va a ser pues la proteína de la que estemos hablando. Tenemos ácidos nucleicos. Su composición es también de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. No habíamos visto el fósforo en las demás. En este caso, para los ácidos nucleicos sí se encuentra presente. Es la unidad fundamental de los nucleótidos formados por ácido fosfórico, una pentosa o ribosa, una pentosa que es una ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen entre sí formando los ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos de ácido nucleico. El ácido desoxirribonucleico, que es más fácil de aprendernos como ADN, que es la molécula que contiene toda la información necesaria para que funcione un ser vivo. Es decir, esta molécula, aparte de ser la molécula que nos va a permitir transferir todas nuestras características a nuestros descendientes, nos dice exactamente cómo debe de actuar nuestras células, qué debe de hacer, qué debe de sintetizar, toda la información que tiene nuestro cuerpo, nuestras células, está en el ADN. Y esa información nos dice, por ejemplo, a las células de nuestro cabello, pues de qué color están segregando el pigmento de nuestro cabello. Por ejemplo, a las células de nuestras glándulas salivales le indica, o ahí en el ADN está la información de que debe tener una segregación constante de saliva. Entonces, absolutamente todas las células tienen material genético y este se encarga de transferir a otros seres vivos, es decir, a nuestra descendencia, todas esas características y también de estar dictando pues cómo se debe
de llevar a cabo todas las funciones de la célula. Tenemos también el ácido ribonucleico, está un poquito más fácil de pronunciar, pero también lo podemos conocer como el ARN. Es de estructura más sencilla que el ADN y existen diferentes tipos de ARN y cada uno desempeña una diferente función. Hay ARN mensajeros, hay ARN de transferencia, hay varios ARN que se van a estar encargando. Son, por ejemplo, digamos, la forma en que el ADN pasa la información a otras partes de la célula, se van a estar transcribiendo los ribosomas y van a estar dando esa información, se generan aminoácidos, se generan proteínas a partir de ellos y demás. Tienen muchas funciones, pero digamos que se equilibran, son igual de importantes tanto el ADN como el ARN. ¿Alguna duda hasta aquí? Con esta parte de componentes de los seres vivos. Maestro, entonces, ¿qué es lo que diferencia el ARN del ADN? El ARN, bueno, son muchas diferencias. Para empezar, estructuralmente, el ADN es una doble cadena de ácidos nucleicos y el ARN es una sola cadena. El ADN tiene toda la información de los seres vivos y el ARN, dependiendo del tipo que sea, va a estar llevando esa información, trayendo esa información, codificando esa información. Es como, bueno, de hecho hay una ARN mensajero que se encarga de estar mandando los mensajes directamente del ADN hacia a otras partes de la célula, los de transferencia, los de transcripción, etcétera. La principal diferencia es que uno es de doble cadena y el otro es de una sola cadena en cuanto a lo estructural y que el ADN le va a estar dando la información al ARN para que éste lo lleve a otra parte y sea, digamos que el ADN da la orden, el ARN lleva esa orden para que se lleve a cabo. Gracias, maestro, ya lo entendí. De nada. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver, vamos a dar un repaso así rápido, nada más para recordar lo que vimos en la sesión anterior. Estar incluyendo en esta sesión también la parte de las características de los seres vivos. Como les digo, nos adelantamos un poquito a los temas, pero creo que eso es mejor porque así nos va a permitir tener tiempo para dar un repaso general antes del examen parcial. Permítanme nada más cambio de diapositiva, perdón, de presentación y en un segundo revisamos así rapidito por si hay alguna duda. Si alguien no entró a la sesión anterior, se quedó con dudas en el video o le surge alguna duda ahorita, lo revisamos rápido.
Muy bien. Entonces, los niveles de organización de la materia viva y características de los seres vivos. Como ya habíamos visto en la sesión anterior, los seres vivos están organizados. Sus componentes se organizan de una forma compleja y esto va desde un nivel atómico, es decir, desde los átomos que forman las moléculas, se tiene ya esta organización. Tenemos un nivel subatómico también, incluyendo las subpartículas como son los protones, neutrones y electrones. El nivel atómico, cuando hablamos ahorita como veíamos en la mayoría de las biomoléculas, los componentes de los seres vivos están principalmente conformados por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Ya el fósforo, ya otros elementos se van uniendo dependiendo de la molécula, de la biomolécula que estemos hablando, pero la base de todas, si pudimos notar, eran estos 4 elementos que están formando las moléculas, por ejemplo, el agua, la glucosa y como veíamos ahorita, el ADN. Estas moléculas, cuando hablamos de biomoléculas, estarán formando entonces a los organelos. Organelos como la mitocondria, que es la central eléctrica de la célula, es decir, la que genera toda su energía. Los cloroplastos, que en el caso de los organismos fotosintéticos, pues son los que se encargan de elaborar su alimento. El núcleo, que dentro de él vamos a tener el material genético. Y estos organelos en conjunto van a estar conformando una célula. En este caso tenemos una célula nerviosa. El conjunto de células nerviosas van a estar llevando a cabo o conformando al tejido nervioso que va a estar conformando los órganos. Los tejidos conforman órganos, por ejemplo el cerebro, y los órganos que tienen una función en común, por ejemplo el cerebro y la espina dorsal, tienen o están constituyendo entonces un sistema, en este caso el sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, el sistema digestivo, linfático, inmunológico, tegumentario, esquelético, etcétera, todos los sistemas que podemos tener, estamos hablando de un organismo. El conjunto de sistemas va a estar conformando entonces un organismo. Un conjunto de organismos de la misma especie en un lugar y tiempo determinado va a estar formando una población que cuando conviven con otros individuos de otras especies, por ejemplo, aquí tenemos la serpiente, un halcón y la población de berrendos, ya estamos hablando de una comunidad. Agregamos factores abióticos como el sol, la temperatura, la lluvia, la humedad, etcétera, y hablamos entonces de un ecosistema y el conjunto de ecosistemas que se encuentran en la Tierra estarían conformando la biosfera. Todo lo que se encuentra en la superficie de la Tierra estaría conformando la biosfera. Entonces tenemos características de los seres vivos y son 8. El metabolismo, el crecimiento, la reproducción, la adaptación y evolución, la organización, el código genético, la homeostasis y la respuesta a estímulos. Cada una de estas va a ser tan importante como la otra. Si hablamos de características de los seres vivos, quiere decir que todas están presentes en un ser vivo. Si encontramos, o más bien no podríamos encontrar un ser vivo que no tenga la característica de metabolismo, porque el metabolismo pues nos está dando los nutrientes, nos está dando la energía, está sintetizando las moléculas que son necesarias para formar nuevas células, nuevos organelos, etcétera. Perdón. Entonces, no es posible que un organismo vivo, que un ser vivo, no tenga alguno de estos. Por ejemplo, el metabolismo. Si hablamos de el código genético, bueno, entonces, ¿cómo sería posible que un organismo vivo no tuviera código genético? Porque no sería coherente
porque no podría provenir de alguien más. Es decir, un organismo va a dar origen a otro, no aparecemos por generación espontánea, ningún organismo aparece por generación espontánea. Entonces, todo proviene, de hecho, en la teoría celular, el segundo postulado es que toda célula proviene de una célula preexistente. Es decir, no se genera una célula por arte de magia. No aparece así de repente, porque bueno, pues ya aquí va a haber una célula, sino que procede de una célula ya existente y la cuestión del código genético, del material genético, es que esa célula preexistente le pasa o le transfirió su material genético, la información de cómo es, a la célula que se generó. Las células pueden estarse reproduciendo, como veíamos también con la cuestión de la característica de la reproducción. Pueden reproducirse sexual o asexualmente. Cuando hablamos de la reproducción asexual, estamos hablando de la capacidad de un organismo de reproducir o de producir otro igual a él. Es decir, de un solo organismo, producirse dos. De esos dos se van a producir otros dos de cada uno, ya tendríamos cuatro y así sucesivamente. Y esto pasa en los organismos procariotas, organismos que son, por ejemplo, las bacterias, algunas levaduras u otros seres vivos unicelulares que son capaces de replicarse, es decir, de originar dos individuos a partir de uno, sin la necesidad de otro. La cuestión de la reproducción sexual es esa, que se necesitan dos individuos, cada uno de ellos pone la mitad de su carga genética para generar un tercer individuo. Entonces, en este tipo de reproducción sexual hay hay intercambio genético, es decir, hay una mezcla de genes de los padres y que la descendencia pues va a tener. Es decir, nosotros tenemos 50% de la carga genética de nuestro padre, 50% de la carga genética de nuestra madre. Y bueno, todas estas del 1 al 7 son muy, muy importantes, tanto una como la otra. Sin embargo, la cuestión de la adaptación y la evolución para algunos es lo más importante de las 8, porque aunque un organismo tenga organización, que tenga código genético, que responda a estímulos, que se mantenga con la homeostasis, que tenga un metabolismo, que crezca o que se reproduzca, si un organismo, si una especie no se adapta a su medio, a los cambios que éste tiene y evoluciona, entonces esa especie está condenada a extinguirse. Es decir, a final de cuentas, aunque se tengan las otras características, si la octava no se desarrolla, si un organismo no se adapta y no evoluciona, va a extinguirse de alguna manera y va a dejar de existir para siempre. Entonces, ya nada más como repaso de estas características, tenemos estas 8: organización, código genético, respuesta a estímulos, homeostasis, metabolismo, crecimiento, reproducción y adaptación y evolución. ¿Alguna duda? ¿Quedaron claras todas? Zaira, Todo claro. No escuché muy bien que era la cuarta, Ay, perdón, no alcanzo a ver. homeostasis. Sí, La homeostasis es la capacidad que tenemos los organismos de regular nuestro medio interno independientemente de cómo se encuentre el medio externo. Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho frío, cuando salimos a la calle y está muy, muy frío, ¿qué hace nuestro cuerpo?
empezamos a temblar, ¿verdad? Nuestros músculos se empiezan a contraer para estar generando calor y que nuestro interior no baje, que nuestro interior no baje la temperatura así como en el exterior. Entonces, la homeostasis es la capacidad de los seres vivos de regular el medio interno independientemente de las condiciones externas. Es decir, si afuera hace frío, pues no podemos controlarlo. Va a hacer frío, no podemos hacer nada. Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro organismo, sí podemos y vamos a buscar cómo hacerlo. Si afuera hace mucho calor, pues tampoco podemos hacer nada. Lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo va a reaccionar, en este caso va a comenzar a sudar para refrescar la superficie y entonces que nuestra temperatura corporal se mantenga. Si subimos arriba de 38 ya andamos muy apenas. De 41 podemos llegar a tener un daño cerebral por la cuestión del choque de calor. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues regula, busca que se mantenga ese equilibrio. En sí, la homeostasis es esa capacidad de mantener el equilibrio en el interior del organismo. Ok, entré un poquito tarde a la clase, pero fue más o menos lo que decía en la segunda presentación, ¿no? Que a veces el cuerpo lo regula a través del agua o algo así. Ahorita voy a volver a poner la clase cuando esté grabada, pero algo así era, ¿no, maestro? Eh, bueno, sí, utiliza el agua también para regular, pero va a depender de las condiciones. A veces cuando baja nuestra glucosa, pues también se tiene que regular y eso va a ser mediante el páncreas que va a estar tomando la señal de que hay glucosa baja, le manda la señal al hígado, el hígado comienza a segregar glucosa a nuestra sangre y se regula. Entonces, no es exclusivo del agua, de la temperatura, la homeostasis abarca todos las funciones de nuestro cuerpo que sean necesarias para regular cualquier cosa que se vaya a querer salir de balance. Mariana, Sí, buenas noches. No sé si se me escucha. buenas noches, sí. Solo tengo una duda. Usted menciona que lo del código genético es como 50% padre y madre, ¿no? Creo, algo así. Ajá. Entonces, ¿por qué habemos hijos que como nos parecemos mucho más de una parte de la familia que al resto? Ok, es que hay caracteres genotípicos y fenotípicos. Los caracteres fenotípicos son los que dan nuestras características físicas. Feno es de físico y es lo que predomina de la carga genética de uno de los dos padres. Eh, Puede ser que el color de ojos, el cabello, la nariz, o sea, muchas cosas podemos ser similares a nuestro padre o a nuestra madre en cuanto al fenotipo, es decir, a las características físicas. Pero genéticamente, el genotipo está dado por la carga, bueno, ambos por carga genética, pero el genotipo son ya específicamente de nuestros genes que tienen las funciones vitales, que tienen las funciones de la célula, incluso algunas veces enfermedades que son causadas por enfermedades genéticas, son heredadas por el padre específicamente, o hay otras que son heredadas por la madre específicamente. Entonces, hablamos de dos cuestiones diferentes. El fenotipo es todos nuestros rasgos físicos y ahí va a depender de los caracteres dominantes. No sé si alguna vez han escuchado o han visto el experimento que hizo Mendel con los chícharos.
sobre los colores de los chícharos. Unos chícharos eran rugosos, otros no, unos eran de color más oscuro que los otros. Y al momento de mezclarlos, las plantas de chícharo, él se dio cuenta que algunos heredaban un color y que ese color permanecía en la mayor parte de las plantas que salían de esa mezcla. Es decir, hay caracteres dominantes, caracteres que se van a estar heredando con mayor frecuencia y en mayor magnitud que otros. Y en este caso, a veces nos parecemos más a nuestro padre o a nuestra madre porque esos caracteres son dominantes. Pero genéticamente tenemos la mitad y la mitad de uno y otro. Ah, ya veo. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra duda? Profesor, en su materia dice que está abierto un foro. ¿De qué se trata? Es el foro de presentación. Ahí viene una preguntita, y principalmente es para conocernos todos. Ahí, podemos presentarnos, cosas muy básicas, nombre, me gusta la materia por tal cosa, qué espero de la materia, aprender más o quizás aplicarla en mi trabajo, etcétera. Es un foro muy sencillito. Los invito de hecho a que lo respondan, no les lleva más de 2 o 3 minutos. Y también, pues si tienen un poquito más de tiempo, estar leyendo los comentarios de los demás compañeros para irnos conociendo. Ok, muchas gracias, maestro. De nada. Maestro, buenas ¿Alguna noches. otra duda? Buenas noches. Una pregunta, también vi ahí yo también vi ahí creo que fue en su materia y si no me equivoco, de que íbamos a hacer una presentación, no presentación, un tipo como una tipo conferencia, ¿no? No, se puede decir exposición, no sé, cada 15 días. No sé si fue en su materia o no, o me estoy equivocando. Se me hace que no es en mi materia, Ah, porque teníamos foros cada 15 días, pero ya redujimos la cantidad de foros que vemos, porque la verdad entendemos que a veces es muy difícil estarme conectando y respondiéndole y leyendo todos los comentarios. Entonces, sí va a haber foros, pero con menor frecuencia. La cuestión de presentaciones así cada 15 días, es así en esta materia no sería. entonces me equivoqué, perdón, maestro. Gracias. No se preocupe, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo creo que no. Muy bien. Entonces, les pido por favor si podemos habilitar las cámaras nada más para tomar una foto de registro de la sesión. Si son tan amables, si les es posible también habilitar las cámaras. ¿Ahí salí bien o no? ¿Dónde está? Que no lo veo, son muchos. Ahorita lo ubico. De hecho, no sé si me veo yo también. Ya me vi. Y bien, vamos a ver. Voy a tomar captura de pantalla en 3, 2. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Un gusto saludarlos. Vamos a cuidarnos bien porque hace mucho frío.
Espero se encuentren muy bien, en compañía de su familia. No hay que bajar la guardia, seguimos al pendiente o a la expectativa del coronavirus. Entonces, pues los invito a cuidarse mucho, a seguir las medidas de prevención y cualquier duda estoy al pendiente ahí en el chat, me mandan un mensaje, a veces me tardo un poquito, pero no más de un día o dos en responderle para estar al corriente con todas las actividades y aclarando las dudas que vayan surgiendo. Que tengan muy buena noche, cuídense mucho, un gusto saludarlos, nos vemos la próxima semana. Ahora, profe, gracias. 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 Buenas noches, gracias.